Vamos a hablar de la cavidad nasal, específicamente de la anatomía de la cavidad nasal. Iniciamos entonces con esta vista anterior, donde encontramos la abertura piriforme. Aquí encontramos esa estructura ósea conformada por los huesos maxilares derecho e izquierdo y en la parte superior encontramos los huesos propios de la nariz. Vemos en esta vista un poco más acercada la presencia de las conchas nasales medias e inferiores. Las conchas nasales, recordemos que las conchas nasales medias pertenecen al hueso etmoides. Acá observamos su lámina perpendicular y hacia la parte inferior observamos una porción del hueso vomer. La parte inferior o el piso de la cavidad nasal está conformado por el hueso maxilar en la parte inferior y los huesos palatinos posteriormente. En esta vista, que es configuración externa del cráneo, podemos observar las coanas al lado derecho e izquierdo. Digamos que ellas se encuentran divididas por el vomer y lateralmente se encuentran relacionadas con las apófisis pterigoides de hueso esfenoides. En esta imagen, en este corte que es un corte sagital, logramos ver un poco mejor la lámina perpendicular del hueso etmoides, el vomer en la parte inferior y hacia la parte anterior se termina articulando con los cartílagos nasales. Vemos entonces el piso, acá nuevamente la maxila hacia la parte posterior de color amarillo, en este caso el hueso palatino, y hacia la parte más externa o anterior lo que se denominaba inicialmente como la abertura piriforme. Logramos ver concha nasal superior, media e inferior. Estas conchas nasales son aquellas que tapizadas de mucosa se denominan cornetes. Tenemos que la concha nasal superior y la media le pertenecen al hueso etmoides, mientras que la concha nasal inferior es un hueso independiente denominado así, concha nasal inferior. Hacia la parte posterior, el hueso palatino tiene forma de U, ¿sí? Esta base inferior, que es la lámina horizontal, es la que encontramos acá, formando el piso de la cavidad nasal, y estas dos láminas verticales son las que ascienden lateralmente, y este es el proceso orbitario del hueso palatino, lo encontramos en la órbita, del cual hablábamos cuando se mencionaban los huesos que estaban conformando la órbita en el tema de ojo. Cuando empezamos a hablar acerca de la anatomía de la superficie, pues es importante reconocer aquellas estructuras que la conforman. Hablamos de las nares o narinas, hablamos de la glabela o raíz nasal, el puente como tal, el dorso, la vertiente, las alas. Los forámenes o los orificios denominados, encontrados en la cavidad nasal se denominan nares o narinas. Ahí encontramos también que tenemos vibrisas, que son las vellosidades que se encuentran a nivel del vestíbulo nasal. Encontramos el septo nasal, el ápex de la nariz y todo esto representado a través de lo que se encuentra posterior a esta estructura que es de piel, que son los cartílagos que están dando la forma de la cavidad nasal. Entonces encontramos tres cartílagos principales. Dentro de ellos vamos a hablar básicamente del cartílago del septo nasal, que como les mencionaba anteriormente estaba conformando el tabique. Entonces miremos nuevamente acá, lámina perpendicular del etmoides, el vomer es la parte anterior del cartílago, ¿sí? Todo conformado, todo junto está conformando el septo tabique nasal, solo que hacia la parte posterior es un tabique óseo, hacia la parte más anterior es un tabique cartilaginoso. Está unida por una sutura denominada sutura internasal y ese cartílago del septo, ¿no? Esa estructura cartilaginosa se une, entonces aquí la vemos a través de esta sutura. Podemos encontrar en la mayoría de pacientes una desviación del tabique nasal asociado normalmente a hipertrofia de los cornetes. En este caso, recuerden, cornetes es la misma concha nasal tapizada de mucosa.
Dentro de esos cartílagos externos que están conformando, generando la forma de la nariz, encontramos el cartílago lateral nasal, este que vemos acá, ¿sí? Encontramos el cartílago alar mayor, mírenlo acá, y encontramos el cartílago alar menor. Mírenlo acá. Entonces es importante, y en esta imagen anterior se puede mostrar que el cartílago alar mayor tiene dos porciones, ¿listo? Una porción medial y una porción lateral o dos cruces. Pero todo esto es parte del alar mayor y este que vemos es la parte posterior, el cartílago alar menor. Esos cartílagos están unidos a través de una membrana, ¿sí? Esa membrana es una membrana que encontramos acá, es una membrana fibrosa, es un tejido fibroareolar. Y adicionalmente tenemos un mmm, tejido, digamos que es un tejido celular subcutáneo, eh, que es en últimas el que nos va a dar la forma hacia la parte lateral de las nares o narinas. Un tejido ahí hay, digamos que gran cantidad de células adipocitas. Encontramos además que la cavidad nasal, la estructura nasal, está conformada por algunas capas musculares. Si bien es cierto, eso es un tema que vamos a revisar en otro sistema, se va solamente a hablar de los músculos del componente nasal, son músculos de la mímica facial, y en el componente nasal encontramos el músculo transverso, ¿sí? Nasal transverso y el músculo alar, que son en última los que nos permiten hacer ciertos tipos de gesticulaciones a nivel de la cavidad nasal. Hablábamos ahorita de las nares o narinas y les mencionaba que existían unas vellosidades allí denominadas vibrisas. Estas vibrisas están ubicadas en el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es la primera porción, digamos que cuando se atraviesan las nares o narinas, antes de ingresar a la cavidad nasal propiamente dicha. Entonces acá ya habíamos mencionado un poquitico acerca de los límites de la pared de lo que se conoce como cavidad nasal y ya tenemos claro cuál es el techo, cuál es el piso y en este caso el tabique, que es la porción, digamos que más intermedia de la cavidad nasal. La encontramos en estructura ósea y cartilaginosa ya mencionada anteriormente y tapizada de mucosa. Hemos hablado un poco entonces de que esta es una cavidad que hacia la parte posterior se va a comunicar con lo que es la faringe y por eso hacia su parte posterior deja de ser cavidad nasal propiamente para denominarse como nasofaringe. Y aquí en esta nasofaringe podemos encontrar fácilmente la tuba auditiva, específicamente el orificio faríngeo de la tuba auditiva, que era ese conducto membranoso y cartilaginoso que se comunicaba o que comunicaba cavidad nasal o nasofaringe específicamente con oído medio, y el cual nos permitía regular presiones de este tema. Recuerden que hablábamos un poquitico cuando veíamos oído. Acá vemos las conchas nasales, acá los cornetes ya están tapizados de mucosa, se observa un poco mejor el orificio faríngeo y la tuba auditiva, ese es el toro tubario, el rodete tubario, y allí encontramos esa comunicación. Concha nasal superior, media e inferior o cornetes nasales, en medio de ellos encontramos los meatos, se denominan espacios, meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Aparece también dentro de cavidad nasal la importancia de los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas, por lo tanto, deben estar llenas de aire. Su contenido debe ser aire. En algunos casos se congestionan de moco y allí la mucosa de sus paredes se inflaman, respondiendo hacia ese agente, digamos, diferente o extraño, generando un aumento de la presión en cada una de las estructuras donde están los senos paranasales y produciendo en algunos casos dolores muy puntuales o dolor de cabeza asociado. El aire entra a cavidad nasal y digamos que va a encontrar unos cambios importantes que se los da la misma estructura que es la cavidad nasal. Él entra
de manera, digamos que el aire ambiente está contaminado, está sucio, y al pasar por las narices tiene un primer filtro. Allí se quedan las partículas de polvo, luego pasa hacia la parte de la cavidad nasal propiamente dicha. Al encontrarse con las conchas nasales disminuye su presión y cambia de un flujo laminar a un flujo turbulento. El aire pasa a los senos paranasales y es calentado y humedecido y finalmente pasa a la vía aérea. Por eso es muy importante tener en cuenta que la respiración nasal se debe mantener en todos los casos, en la medida de las posibilidades. Esto ya lo hemos mencionado, las conchas nasales superior, media e inferior. En algunos casos hay una concha nasal adicional, eso es una variación anatómica, puede ser inconstante. Si está, se va a denominar concha nasal suprema y también le pertenece al hueso etmoides. Los meatos también ya los mencionamos, meato nasal superior, medio e inferior. Y tenemos variaciones paranasales. Entonces tenemos unos paranasales frontales, que son 2, maxilares, que son 2, esfenoidales también, mírenlo acá. Acá está la hipófisis, esta es la silla turca, ubiquémonos en los huesos esfenoides. Y estas denominadas acá se van a denominar, digamos que se van a llamar celdillas etmoidales, porque no es un seno grande, sino que está, digamos que trabeculado o con tabiques internos. Estas serían las celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y celdillas etmoidales posteriores. Eso es el seno frontal en esta vista, eso es el seno esfenoidal, y en esta imagen no encontramos el seno maxilar, pero aquí sí lo podemos ver fácilmente. Importante también reconocer acá, como el aire puede pasar fácilmente estos senos paranasales para ser humedecidos y calentados, pues asimismo puede pasar el moco. Cuando hay congestión nasal y empezamos a, digamos que a desplazar el moco hacia estas zonas, ahí es donde se congestionan y nos puede dar una sinusitis. En algunos casos la mayoría de sinusitis pueden ser agudas, producto de una gripe, y en algunos otros casos puede ser crónica, producto de algunas estructuras a las cuales generemos algún tipo de alergia. Entonces los senos paranasales disminuyen el peso de la cabeza, digamos que calientan, humedecen el aire, ayudan también a la filtración, ayudan a la resonancia de la voz y permiten la secreción de moco y pues de drenaje todo el tiempo. Acá los vemos, cómo ellos se comunican y llegan directamente hacia la misma cavidad nasal. Ellos tienen un punto, digamos, de conexión o de drenaje. Entonces vamos a hablar un poquito de estas conexiones. Entonces, para que quede muy claro, el seno paranasal esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores que se encontraban en esta parte van a drenar al meato nasal superior. El seno frontal, las celdillas etmoidales anteriores y medias y los senos maxilares van a drenar al meato nasal medio. Y en el meato nasal inferior no va a drenar ningún seno paranasal, solamente vamos a tener allí el drenaje del conducto nasolacrimal, un conducto que conecta la cavidad nasal con los ojos a través de los párpados superior e inferior, donde digamos que permite el drenaje de la lágrima constantemente. De este tema también hablamos cuando estábamos en ojo. Acá entonces volvemos a ver los meatos. En el meato nasal medio aparece la bula etmoidal, esto le pertenece al etmoides, y un hiato maxilar, que es el orificio por donde drena el seno paranasal maxilar. En esta imagen, que es un corte frontal o coronal, logramos observar el tamaño tan grande de los senos maxilares y también a veces su relación con algunos dientes superiores. Bueno, sigamos acá entonces. Miremos el conducto nasolacrimal en esta imagen para que lo recordemos. Él drena a nivel del meato nasal inferior. Y por eso hablábamos también que había conexión de cavidad nasal con ojo, sobre todo cuando a veces en los niños se podía producir conjuntivitis asociadas a procesos virales. Hacia la parte posterior de la cavidad nasal, justo entre la cavidad nasalina y la nasofaringe, aparece este receso nasofaríngeo. Importante también reconocer que la faringe inicia a nivel de la base del cráneo, que es un tubo muscular que va hasta el nivel de C6, y que en su parte superior encontramos una amígdala denominada la amígdala faríngea. Esta amígdala faríngea pues también responde a procesos alérgicos y se puede inflamar tanto
que obstruye el paso del aire por cavidad nasal. Entonces las personas allí generalmente las encontramos respirando por cavidad oral. Cuando la amígdala faríngea se inflama, se le conoce como adenoides. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Encontramos a nivel de la mucosa encontramos que es altamente vascularizada, que tiene muchas glándulas de tipo mucosa, que tiene allí muchos plexos y eso podría generar en algunos casos sangrados, denominados epistaxis. Por eso es que vemos que algunas personas tienen sangrados con frecuencia nasales. Eso se da por efectos de vasodilatación. ¿Sí? Y si miramos esta imagen inferior, pues logramos encontrar cómo esos plexos se unen entre ellos y podrían en algún momento generar sangrados, ya sea que se distribuyan hacia la parte exterior de la cavidad nasal o se vayan hacia la parte posterior, pues propiamente hacia nasofaringe, orofaringe y podría incluso pues generar algún tipo de complicaciones al nivel de broncoaspiración. En la cavidad nasal tenemos un área entonces en la parte superior que se denomina el área olfatoria y en la parte inferior un área respiratoria. En esa área superior denominada área olfatoria encontramos los haces del nervio olfatorio que van a ir a unirse al bulbo olfatorio que se va a ir directamente al área de relación o correlación en la corteza. Normalmente cuando el aire llega y viene en un flujo laminar, como les mencioné anteriormente, se choca con las conchas nasales y las partículas del olor ascienden. Y eso hace que esta zona olfatoria pues, pueda captar esas partículas del olor. Acá los vemos entonces, es una estructura cribosa, porque el etmoides tiene unos forámenes, unos agujeros que se llama la lámina cribosa del etmoides, eso lo vemos en cráneo. Vemos cómo entonces las células neurosensoriales la atraviesan y terminan pues a nivel del bulbo olfatorio y hacia la parte de la mucosa en una zona denominada pituitaria donde fácilmente puede captar el olfato. La irrigación de la cavidad nasal viene de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, observémoslas aquí. Adicionalmente se unen o se anastomosan en la parte posterior con la arteria esfenopalatina y forman acá una correlación de Kieselbech, ¿sí? Y esto es, digamos que son los plexos de los que hablábamos anteriormente, los que en últimas podrían generar, según la vasodilatación o algunos otros, digamos que circunstancias asociadas, algún tipo de sangrado nasal. Es importante, sí, acá es importante resaltar que la arteria esmodera anterior y posterior son ramas directas de la arteria oftálmica. Acá las encontramos entonces. Adicionalmente, esa rama esfenopalatina de la que hablábamos anteriormente da unas ramas septales que se unen al tabique o al septo nasal. La arteria esfenopalatina es una arteria terminal de la arteria maxilar, esta la vamos a ver más adelante, sobre todo cuando estén en el sistema cardiorrespiratorio. Volvemos a observar acá la esmerdera anterior, posterior y la esfenopalatina uniéndose y formando acá el plexo hacia la parte anterior. También encontramos que la arteria labial superior da unas ramas a unirse, que se unen al mismo plexo, así como la arteria palatina mayor. Entonces encontramos una red anastomótica y cuando hablo de red anastomótica estoy hablando de varias arterias o vasos sanguíneos que se pueden unir. A nivel de las venas hablamos de un plexo cavernoso submucoso. Ese plexo está allí conformado por las venas etmoidales también, ramas de las venas oftálmicas. Y adicionalmente a ese plexo submucoso mencionado, también se genera el drenaje a través del plexo pterigoideo. Este otro plexo que vemos aquí, este plexo pterigoideo termina drenando en la vena retromandibular o directamente en la vena yugular externa, que luego drena la vena yugular interna. Miremos acá, la facial también puede ir directamente, miren acá, facial, para llegar a la vena yugular interna. Digamos que de alguna manera la cavidad nasal tiene varios tipos de drenaje, a través del plexo submucoso, a través de la vena facial o a través del plexo pterigoideo directamente. Esto lo habíamos mencionado a través, cuando hablábamos de los senos venosos y era el trígono peligroso de la cara. Tenemos acá un trígono, digamos una región
donde hay varios compromisos importantes. Tenemos una vena que se denomina la vena oftálmica, que la encontramos desde la parte superior. Y a veces hasta este nivel viene la vena facial. Si hay alguna lesión relacionada con esta zona, que se denomina el triángulo peligroso de la cara, y nos manipulamos, podemos generar una inflamación. El drenaje normal tendría que ser hacia la parte inferior para llegar a yugular. Y cuando esto está inflamado, pues ellos simplemente se van hacia la parte superior, buscando drenar por la vena oftálmica. Pero como ustedes ya recuerdan muy bien, la vena oftálmica pues termina drenando hacia el seno cavernoso, ¿sí? Hacia la parte posterior y seno cavernoso. Y del seno cavernoso pues viaja a través de todos los senos venosos en medio de las meninges hasta llegar al seno sigmoideo, para finalmente llegar a la vena yugular interna. Entonces, si digamos que se adquiere una bacteria a este nivel, pues le damos la posibilidad de que esa bacteria recorra todas estas estructuras, pero además en medio de las meninges, lo que pudiera producir una meningitis. Cuando hablamos de los nervios de la cavidad nasal, tenemos en cuenta el nervio etmoidal anterior, que nos va a dar el nervio nasociliar, el nervio etmoidal anterior, que viene del nasociliar inicialmente, o originario más bien, del nervio trigémino. Miremoslo acá, hacia la parte, lo encontramos acá, etmoidal anterior, digamos que acompañando toda la parte anterior de la cavidad nasal y de la nariz propiamente. Esto que estamos viendo aquí son los filamentos o los haces del nervio olfatorio, mencionado anteriormente. Acá encontramos en esta imagen el nervio infraorbitario saliendo por el foramen infraorbitario. Miren que es la división, digamos, 5-2 del trigémino, ya lo habíamos mencionado. O la división maxilar del trigémino, él sale por el foramen infraorbitario como nervio infraorbitario y luego termina dando unas ramas hacia la cavidad nasal, más que a la cavidad nasal, hacia la piel de la nariz, para la inervación sensitiva general. Como consideraciones importantes clínicamente hablando, el especialista de la cavidad nasal es el otorrinolaringólogo. Hay un examen muy básico, digamos que es la rinoscopia, la observación. Se pueden presentar en algunas personas la inflamación de la mucosa nasal, generalmente por respuesta de alergia a algo, lo que se conoce como rinitis. Ojo, es la inflamación de la mucosa nasal, a diferencia de pensar en la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Si hablamos de la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, estamos hablando de sinusitis. Si hablamos solo de la inflamación de la mucosa nasal, estamos hablando de rinitis, para que lo tengan muy en cuenta. Con esto terminamos esta presentación. Feliz noche.